Bien, entonces escribimos ahí en nuestro cuaderno, niños. El valor absoluto de un número siempre va a ser el mismo número, sin importar la posición que éste ocupe. Es como les digo, niños. Si yo les preguntara el valor absoluto del 7 en el número 75, ustedes me dicen el 7 en el número 75, su valor absoluto es 7, porque el valor absoluto de un número siempre es el mismo número. Si yo les pregunto cuál es el valor absoluto de 5 en el número 502, 5, porque el valor absoluto de un número siempre es el mismo número. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con los números negativos? El valor absoluto siempre debe ser positivo. ¿Sí? Eso sí siempre tienen que tenerlo en cuenta. El valor absoluto de un número siempre debe ser un valor positivo. Entonces, niños, ¿qué pasa con los números negativos? Si dice que el valor absoluto de un número siempre tiene que ser un valor positivo, entonces ustedes me van a decir, teacher, ¿y cuál es el valor absoluto de los números negativos? Entonces, porque los números negativos también van a tener un valor absoluto. ¿Qué se hace en estos casos? El valor absoluto de los números negativos va a ser siempre el mismo número, pero sin el signo negativo. ¿A qué me refiero? Que si yo les pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de -1? Ustedes me van a decir, el valor absoluto de -1 es 1. ¿Sí? Porque como les decía, el valor absoluto de un número siempre va a ser el mismo número. Pero el valor absoluto, al siempre tener que estar positivo, cuando nos pregunten el valor positivo el valor absoluto, perdón, de un número negativo, nosotros vamos a colocar el mismo número, pero sin el signo negativo. ¿Sí? O sea, así de fácil. Si yo les pregunto cuál es el valor absoluto de -9, ustedes me van a decir, es 9, porque el valor absoluto de un número siempre es el mismo número. Cuando son negativos, solo se le quita el signo negativo. ¿Estamos claros? ¿Tenemos alguna duda con lo que es el valor absoluto, niños? No sé si me he dado a entender bien. Teacher, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Cuando es un número de 3 cifras, por ejemplo, 175, y dice Ajá. que, o sea, menos 175, que Ajá. encontremos el 5 en ese, ¿sería 5 o sería 175? Mira, pues, depende si te preguntan el valor absoluto del número o si te preguntan el valor absoluto de las cifras. Porque yo te puedo preguntar el valor absoluto del número, pero también te puedo preguntar el valor absoluto de las cifras. Entonces, si yo te pregunto el valor absoluto de -175, tú vas a tomar todo el número porque te están dando todo el número. Entonces, tú dices, el valor absoluto de -175 es 175, porque estás tomando en cuenta todo el número. Ahora es muy aparte que yo te dijera, el número -175, ¿cuál es el valor absoluto de cada una de sus cifras? Entonces tú dirías, el valor absoluto del -1, del -100 sería ahí en ese caso, ¿verdad? Es 1. El valor absoluto del -7, que sería 70, -70 es 7. Y el valor absoluto del -5 es 5. Pero en la mayoría de los casos, Lili, no te van a pedir que tú separes las cifras, sino que en la mayoría de los casos te van a pedir que tú saques el valor absoluto del número completo. Entonces, si lo están encerrando y te están colocando un número completo, es así de fácil. Tú solo dices, me están pidiendo el valor absoluto de -175. ¿Cuál es el valor absoluto de -175? 175 es el mismo número, solo que sin el signo negativo. Y ya. Gracias, teacher. ¿Está bien? Entonces, sí, niños, para sacar el valor absoluto es de lo más fácil, solo es el mismo número, en serio. Si el número ya es positivo, el valor absoluto va a ser el mismo número. Si el número es negativo, igual va a ser el mismo número, solo que sin el signo menos. Así de fácil. Entonces, si yo les digo, valor absoluto de -1 millón, 1 millón. Valor absoluto de 1 millón, 1 millón también. ¿Sí? No va a haber ningún cambio. O sea, cuando yo les pregunte valor absoluto de un número, ustedes solo tienen que escribir el mismo número sin ningún signo. ¿Sí? No escriban ningún signo porque ya saben ustedes que si no escriben ningún signo, ya se sabe que invisiblemente ahí va a haber un signo positivo. Entonces, si yo les pregunto el valor absoluto de cualquier número, sea positivo o negativo, va a ser el mismo número sin ningún signo. ¿Estamos? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, Muy teacher. bien.
Esto da lugar entonces, niños, ya cuando entendemos lo que es el valor absoluto de un número, a lo que serían los números opuestos. ¿Qué son los números opuestos? Los números opuestos van a ser aquellos niños que sean iguales, su valor sea exactamente el mismo, pero uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Entonces escribamos ahí como subtítulo, los números opuestos. Por eso les decía yo, niños, que estos temas los tengo que dar todos de la mano, porque todos tienen relación. Ya que comprendemos el valor absoluto de un número, entonces ya podemos dar lugar a lo que serían los números opuestos. Son aquellos que tienen el mismo valor numérico, pero con diferentes signos. Cuando hablo de diferentes signos, niños, me refiero a que uno va a tener el signo menos y el otro va a tener el signo más. ¿Sí? Entonces, cuando me refiero a números opuestos, por eso les coloqué aquí la recta numérica, para que ustedes puedan ver los números opuestos. O sea, el menos 1 va a ser opuesto al número 1. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor numérico. El 1 se encuentra a una unidad del 0. El menos 1 se encuentra a una unidad del 0 también. Entonces tienen el mismo valor numérico. Valen 1 los dos. Pero uno es negativo y el otro es positivo. Entonces si yo les pregunto cuál es el número opuesto de menos 2, ¿cuál sería? 2. 2. ¿Sí? El 1 es opuesto a menos 1. El menos 2 es opuesto a 2. Y si yo les preguntara cuál es el opuesto del menos 3, ¿cuál sería? Sería 3. Sería 3. Así de fácil. El único número que no tiene opuesto es el 0. ¿Por qué? Porque ya les había explicado yo el día viernes que el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 es un número neutro. Entonces el 0 no puede tener opuesto porque es neutro, no tiene ningún valor. De ahí todos los demás números tienen su opuesto. Es como verlos en un espejo, si se dan cuenta. El opuesto del menos 1 es 1. El opuesto de menos 2 es 2. O sea, el opuesto de cada número es el mismo número, solo que con diferente signo. ¿Sí? Si yo le digo el opuesto de 5, ustedes me dicen, el opuesto de 5 va a ser menos 5. ¿Sí? O sea, el mismo número, solo que con el signo negativo. Si yo les digo el opuesto de menos 10, ustedes me dicen 10. El mismo número, pero con signo positivo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, niños, entonces, con respecto a lo que son los números opuestos? No, teacher. No, teacher. No, ¿verdad? Los No. números Teacher, ¿me opuestos lo en puede esta. volver a explicar, por favor? Lo de los números opuestos. Sí, teacher, por favor. Está bien. Les decía que los números opuestos son los mismos números, solo que con signos diferentes. O sea, Dylan, aquí tengo yo la recta numérica para que me entiendan mejor. Los opuestos tienen el mismo valor numérico, pero van a tener diferentes signos. Entonces, por ejemplo, acá yo les colocaba, el 1 va a ser opuesto a menos 1, porque los dos números valen 1, pero uno tiene signo negativo y el otro tiene signo positivo. Entonces, al tener diferentes signos, pero ser el mismo número, se dice que son opuestos, ¿sí? El 2 con el menos 2 son opuestos porque es el mismo número, pero uno tiene el signo menos y el otro tiene el signo más, o sea, el signo negativo y el signo positivo. Y el menos 3 es opuesto a 3 porque es el mismo número, pero uno tiene signo negativo y el otro tiene signo positivo. Gracias, teacher, ya entendí. Muy bien. Entonces, niños, los opuestos son facilísimos. Ada dice, si es 13 va a ser... No, cuando hablamos de opuestos, Ada, es el mismo número, pero le tienes que cambiar signo. Entonces, si es 13, el opuesto va a ser menos 13. ¿Sí? Es el mismo número, pero con signo diferente. ¿Sí? Mira aquí en los ejemplos. O sea, tú tenías menos 3 y el opuesto es 3. Pero si yo te colocara aquí, ¿cuál es el opuesto a 13, que es el que tú me estás dando? Ese es opuesto a menos 13. ¿Sí? O sea, el mismo número, pero con signos diferentes. Este 13, tú sabes que invisiblemente va a tener acá un signo positivo.
y este 13 tiene un signo negativo. O sea que los números opuestos son cuando comparamos el positivo con su mismo negativo, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, 20 es opuesto a menos 20. Menos 25 es opuesto a 25. Menos 30 es opuesto a 30. 35 es opuesto a menos 35. O sea, los opuestos son el mismo número, solo que uno va a llevar signo positivo y el otro va a llevar signo negativo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Muy bien. Muy bien, Ada. Entiendo. ¿Cómo? Entiendo. ¿Hoy sí? ¿Sí entienden Sí. bien, bien? Yo sí. Muy Sí, bien. teacher. Muy bien. Entonces, niños, hagamos una prueba. Sí. Solo les voy a colocar 2 ejercicios de cada cosa para que, no quiero que se vayan a confundir. En primer lugar, entre valor absoluto y opuestos, porque uno se puede confundir, ¿verdad? Recuérdense que el valor absoluto siempre va a ser el mismo número sin signo. En cambio, en los opuestos va a ser uno con un signo y el otro con otro signo, ¿sí? Entonces, les voy a preguntar primero, ahorita aquí. Me lo mandan por el chat. Quiero que me digan el valor absoluto de los siguientes números. Menos 964 y que me manden el valor absoluto también de 752. Ahorita mándenmelo en el chat. Muy bien, Oscar. ¿Alguien más? Ahorita es valor absoluto. Valor absoluto. Muy bien, Valerie. ¿Qué cosa, teacher? Hay que hacer ese. Sacar el valor absoluto de estos números. Ok. ¿Ah? Dylan, tu respuesta está bien. Lili, ahora sí tu respuesta está bien. Es que le habías puesto un signo. Darling, tu respuesta está bien. Fernando, tu respuesta está bien. Lili, tu segunda respuesta está bien. Jimena también. Ale, no, porque solo le está sacando el valor absoluto al primer número. Pero aquí le tienes que sacar a todo. El valor absoluto de todo el número. Si no, yo te hubiera dicho que le sacaras el valor absoluto a cada cifra. Pero no, le tienes que sacar el valor a todo el número, Ale. No. A ver, tiempo, pausa ahí. ¿Ya vieron? Se me están haciendo bolas. Me están haciendo bolas acá. Tiempo. Se olvidó. Muy bien. Teacher, solo me va a ir a traer otro lapicero que el mío no está pintando bien. ¿Sí? Sí puede. Entonces, niños, con lo que es el orden de los números enteros, ya saben ustedes que los signos que se utilizan para ordenar cantidades son el menor que y el mayor que. Los llevamos viendo todo el año, ¿verdad? Primero los vimos con números naturales, los vimos con fracciones, los vimos con decimales y ahora nos toca verlo con números enteros. Ya creo que ustedes saben muy bien cuál es el menor que y el mayor que. Entonces, para nosotros poder saber qué número es mayor que y qué número es menor que, porque recuérdense que los números enteros ya no solo tenemos números positivos, sino que vamos a mezclarlos también con números negativos, tenemos que saber que los números positivos, mientras más lejos estén del cero, más grande va a ser su valor. Y que cualquier número positivo, por más pequeño que sea, siempre va a ser mayor o va a valer más que cualquier número negativo. Mientras que con los números negativos pasa al revés. ¿Sí? Con los números negativos pasa al revés. Eso ya se los había mencionado el día viernes. Los números negativos son menores mientras más lejos del cero se encuentren. ¿Sí? Cualquier número negativo siempre será menor que cualquier número positivo.
Muy bien. ¿Por qué les di estas definiciones y ustedes van a decir es que el teacher tanto que escribe en el pizarrón? ¿Por qué les doy estas definiciones, niños? Es para que sepan ustedes. Yo los pongo a comparar el número -9 y el número -5. Yo les digo, escriba el número mayor que o menor que. Entonces ustedes van a decir, -9 es menor que o mayor que -5. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es menor? Es menor que. Muy bien. -9 es menor que -5. Ahora, si yo les coloco el 9, les coloco el 5, ¿qué signo van a poner ustedes? Mayor. 9 es mayor que 5. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando hablamos de números negativos, mientras más grande sea el número, menor es su valor cuando son negativos. En cambio, en los positivos, mientras más grande sea el número, mayor va a ser su valor. Ahí sí. Por eso dice, los números positivos, mientras más lejos se encuentran del 0, más grande es su valor. ¿Quién se encuentra más lejos del 0 acá? ¿El 9 o el 5? ¿El 9? El 9. Entonces el 9 es mayor porque se encuentra más lejos del 0. Pero en los números negativos es al revés. ¿Quién se encuentra más lejos del 0? ¿El 9 o el 5? El 5. ¿Era más lejos? No. 9. El 9 también, ¿sí? El 9 se encuentra más lejos del 0. Pero en los números negativos es al revés. Mientras más lejos está del 0, más pequeño va a ser el número. Entonces el -9 va a valer menos que -5, ¿sí? Vuelvo a repetir. 9 está más lejos que 5 en los números positivos del 0. Entonces el 9 vale más que el 5 porque está más alejado del 0. Pero cuando hablamos de negativos es al revés. 9 está más lejos del 0. Pero en los negativos, mientras más lejos del 0 se encuentre el número, menor va a ser su valor, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan entender la diferencia. Entre los positivos, mientras más lejos del 0, más grande el número. En los negativos, mientras más lejos del 0, más pequeño el número. ¿Estamos? Sí, teacher. Otra cosa que dice ahí en las definiciones que yo les di. Cualquier número negativo siempre va a ser, ¿qué dice? Cualquier número negativo siempre será Menor que cualquier número positivo. menor que cualquier número positivo. Entonces, por más grandote que ustedes miren el número negativo y por más pequeño que ustedes miren el número positivo, el positivo siempre va a valer más. Entonces, ¿cuál es menor y cuál es mayor aquí? ¿-1000 es mayor o es menor que 1? Es menor. Es menor, ¿sí? Por más pequeño que miren este número, -1000 es menor que 1. Porque cualquier número negativo siempre va a valer menos que un número positivo. Por más pequeño que sea el positivo, siempre va a valer más que el número negativo. ¿Estamos claros? Sí, teacher. Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, creo que ya no nos va a dar tiempo de terminar, pero por lo menos nos vamos a ir ahorita para empezar a la página 155. Si no terminamos, les queda de tarea. Está cortita la página, está fácil, ¿sí? Entonces, niños, vámonos a la página 155. Ya que entendemos esto, es que necesitaba que entendieran bien lo del orden de los números para poder realizar la primera serie. Porque dice, indica cómo están ubicados los números en la recta numérica de izquierda a derecha. O sea que tenemos que ubicar los números del menor al mayor. A ver, niños, en el primer ejemplo tenemos el -1, tenemos el -7, tenemos el -3, tenemos el 0 y tenemos el 4. Dice que en la línea de abajo los ordenemos del más pequeño al más grande. A ver, niños, ¿cuál sería el número más pequeño de los que están acá? ¿Cuál vale menos de todos? El -1. De todos estos, ¿cuál es el que menos vale? ¿El 0? El -7. El -1. Niños, ¿qué les acabo de decir acá? ¿Qué dice acá? Léanlo, por favor. Los números negativos son menores mientras más lejos se encuentren del 0. Muy bien. Yo le dije -7, teacher. ¿El -1 es el más chiquito acá? No, Joseph, sí lo dijiste bien, pero lo digo por los que me dijeron otros números. ¿Quién es el más pequeño acá entonces? -7. El 7. -7. Dice, niños, los números negativos, mientras más grande vean ustedes, el número es más pequeño. ¿Sí?
Entonces, cuando sea negativo, mientras más grandote vean ustedes el número, vale menos, ¿sí? Porque está más lejos del cero. Se los expliqué con la deuda de Valerie el día viernes, que Valerie debía -4, creo, -5, y Joseph debía -9. Entonces, ¿qué número era mayor? El -5 era mayor que el -9, porque era más fácil de salir de esa parte negativa que del -9, ¿sí? Entonces, mientras más grandote vean ustedes el negativo, más pequeño es realmente. Entonces, después del -7, ¿cuál es el segundo número más pequeño? -3. El -3, ¿sí? Después del -3, ¿cuál sería el número más pequeño? -1. -1. Uno. -1. Después del -1, ¿Es 0? El 0. 0. Y después Del del 4. 0, 4. ¿sí? Niños, el 0 también vale más que cualquier número negativo. El 0 vale más que cualquier número negativo. Eso ténganlo claro. Es mejor tener 0 quetzales que deber 7, o deber 3, o deber 1, ¿sí? Es mejor tener 0. Entonces, el 0 siempre vale más que cualquier número negativo. Ahora tenemos esta, niños. La -5, 0, 5, 7 y 11. ¿Qué hay que hacer ahí? En la segunda, -5, 0, 5, 7 y 11. ¿Cómo lo ordenamos del más pequeño al más grande? ¿Qué manda? ¿Es -5? Ajá. ¿Habrá que ordenarlo o ya está bien?